Vamos de todas maneras a continuar les pido un favor. Voy a suspender la proyección para dar una lectura que es un poco extensa y pienso que es lo más indicado. Pero aquí continuamos. Sobre este tema, vamos a ver un elemento que es muy importante y que es el tema dentro de esta cosmología islámica de la maldad, el tema que tiene que ver con los ángeles desde esta óptica eh, de la demonología islámica. En el Islam, Buenos días, profe. Hola, ¿cómo está? Dayan, muy buenos días, ¿cómo estás? Excelente, ¿cómo está usted? Excelentemente bien, muchas gracias. Dentro de esta cultura árabe, la palabra ángel es traducida como malak y en plural se vería o sonaría como malaika. Y es muy importante que al igual que en el cristianismo, eh, en, el, en esta cultura árabe, los ángeles se conciben como unos seres superiores creados por Dios, creados de y desde la luz, desde ese aspecto que podríamos llamar lo bueno. Y son creados con un único objetivo, y es el de adorar, servir a Dios permanentemente. Esa es la función de los ángeles. Y de alguna manera, un tanto excepcional, se utilizan estos ángeles por instrucción directa de Dios como unos mensajeros. De hecho, fue el ángel Gabriel quien le hubiera dictado todo el Corán a Mahoma. Así se establece, ¿sí? Este ángel Gabriel, del árabe se entiende como Jibril o Jabrail, va a jugar un papel muy importante dentro de este desarrollo de la teología islámica. Adicionalmente, se tiene dentro de la angelología islámica, se tienen tres grandes grupos. Esos grupos de ángeles tienen unas funciones muy específicas dependiendo del lugar en el que se ubiquen. Entonces tenemos un primer grupo dentro de la angelología islámica que es el Yaburut. Este grupo de ángeles, el Yaburut, es un grupo de ángeles que está única y exclusivamente para servir, adorar a Dios. Están únicamente en el ámbito celeste con Dios. Hay un segundo grupo que es conocido o identificado como el Malakut. Ese Malakut es un lugar donde se ubican estos ángeles en plural, que hablábamos del árabe malaika, que son intermedios entre la divinidad excelsa de Dios y los hombres como tal. Son allí un punto intermedio. Y por último, el grupo reconocido como el mulk, que es el mundo ordinario de los seres humanos.
En todos ellos se establece una terminación muy particular que es el ut, con una diéresis. Ese ut hace referencia a la raíz hebrea y aramea para la misma definición de ángel. Hay entonces, como les decía, dentro del grupo de los ángeles, unos rangos, y de esos rangos se establece la función que tiene cada uno de los ángeles. Hay una particularidad en estos grupos y es que los ángeles como número, como volumen, son innumerables, son incontables. Pero dado que hay unos rangos, hay unas jerarquías de estos ángeles, aparecen unos nombres que tienen cierta similitud con esos ángeles que se tratan dentro del cristianismo y llama poderosamente la atención esta similitud. Veamos, por ejemplo, el caso de un ángel que dentro de esta cultura de Mahoma se conoce como Ar-Rut. Este ángel, Ar-Rut, es identificado como el espíritu. Es, por así llamarlo, el maximum maximorum de todos los ángeles, porque es el que se encarga de entregar, de infundir el espíritu en cada uno de los hombres, en cada uno de los seres vivientes, cada uno de los seres que tienen vida. Esta función del Ar-Rut es una función muy similar a lo que en el cristianismo es la tercera parte de la llamada Trinidad, es decir, el Espíritu Santo. Entonces allí empiezan a aparecer una cantidad de similitudes. Otro de esos ángeles era el que en árabe habíamos designado como Jabrail o Jibril, que es simplemente el ángel Gabriel, que dentro de la jerarquía bíblica o cristiana es conocido como el arcángel Gabriel. ¿Sí? Aquí dentro de la cultura islámica es simplemente un ángel que tiene un rango muy elevado y muy similar al que tiene en la creencia cristiana. Y es que hace las veces de mensajero, hace las veces de transmisor de instrucciones entre Dios y los hombres, en este caso entre Mahoma y los hombres. Ese fue el encargado, como decíamos ahora, de dictar el Corán a Mahoma. También fue el que acompañó a Mahoma en aquel viaje nocturno que realizó Mahoma, y que iba clarificando todo lo que Mahoma encontraba a su paso. Y era el que le daba el poder a Mahoma para ir compartiendo el Corán. En algunas sectas
islámicas. Se conoce o se traduce Gabriel como el espíritu fiel o el espíritu de lo insondable. Se conoce como el confidente máximo, el más relevante de los ángeles después de Arut. Hay otros nombres que están allí dentro de la angelología islámica, como Miguel, personaje que tiene su símil dentro de la Biblia cristiana, como el director de las huestes militares de la Biblia cristiana. Este Miguel, el árabe Micail o Mical, era el encargado de proporcionar sabiduría y conocimiento en todo espíritu viviente, en todas las almas. Miren que Arur era el encargado de poner el espíritu, pero Miguel es el encargado de dar la sabiduría. O sea, es una función repartida, es una función dividida entre dos, y hay una diferencia pues con el cristianismo. Otro de estos ángeles que son de relevancia dentro de la cultura islámica es Rafael, conocido como Israfil, que es el encargado de vigilar, de mantener la seguridad en la tabla guardada, en lo que el Islam se conoce al-Lawu al-Mahfuz, que es algo así como la ley, el, el debido proceso, el deber ser dictado a Mahoma. Perdón. Asimismo, este ángel Israfil o Rafael será el encargado en el momento del juicio final de tocar la trompeta con que iniciará este proceso del juicio final. Va uno viendo cómo hay una serie de similitudes muy importantes dentro del islamismo, esta cultura islámica, y el cristianismo. Otro de estos nombres que salen a flote con la angelología islámica es Azrael, que en árabe sería Azrahil, que es el ángel de la muerte, es el ángel encargado de la muerte. Otro de ellos es Ridvan o Ridwan, se conoce también en algunas partes, es el guardián del paraíso. Acuérdese que en Génesis, en la Biblia cristiana, se habla de unos ángeles con espadas de fuego que van a guardar el paraíso una vez son expulsados Adán y Eva. Entonces seguimos encontrando estas similitudes que nos van a dar una explicación más clara sobre este tema de la demonología un poco más adelante. Malik, el ángel guardián del infierno. Este es un ángel que no representa un demonio. Ojo con eso. No hemos encontrado todavía un ángel maligno, y recuerden que dentro del islamismo no aparece como tal el concepto del ángel caído o del ángel maligno. Recordemos eso, lo veíamos en la charla próxima anterior. Malik simplemente es un ángel que no tiene piedad de las súplicas de los condenados que claman por su paz y por su tranquilidad. Este ángel, Malik, simplemente guarda celosamente el infierno, y al no tener piedad no permite que nadie salga de él.
Bien interesante. Bueno, hay otros dos ángeles muy interesantes dentro de esta cultura islámica, que son Munkar y Nakir, que son los encargados de realizar el cuestionario a todos aquellos difuntos que están esperando por una resurrección, y son los encargados, Munkar y Nakir, de verificar las respuestas que los difuntos dan. Y cuando los difuntos no dan las respuestas correctas a ese cuestionario sobre el profeta y la religión, entonces son llevados a la presencia de Malik, es decir, son llevados al infierno. Hay unas condiciones del islamismo que llaman la atención, porque son exageradamente parecidas a las concepciones que se tienen dentro del cristianismo. Y es, por ejemplo, el concepto de los 7 cielos, o la clasificación hasta el 7º cielo, como lo describía Pablo en algún momento, y que dentro de cada uno de estos cielos hay un grupo de ángeles con unas figuras, perdón, representativas de esos estados celestiales. Es así como en el cielo más próximo a la tierra, o en el que podríamos llamar el primer cielo, los ángeles tienen forma de vaca. Y el jefe máximo en este primer cielo es un ángel llamado Ismail, muy parecido como a Ismael. Ismail. En el segundo cielo, los ángeles tienen forma de buitre. En particular eso, de buitre. Y su jefe es un ángel llamado Mijail. Para el tercer cielo, tiene una forma de águila. Un ángel en forma de águila. Y el jefe es conocido como Sa'idiyahil. Sa'idiyahil. En el cuarto cielo, los ángeles tienen forma de caballo. Y el jefe, la máxima autoridad en este cuarto cielo, es Salsahil. Salsahil. Para el quinto cielo, por una razón muy extraña, los ángeles tienen forma de Uríes. Y el jefe de estos ángeles en forma de Uríes es conocido como Calcahil. Para el sexto cielo, los ángeles tienen forma de muchachos, de hombres jóvenes, lo que en árabe se conoce como Wildam. Y el jefe de todos estos ángeles se llama Samahail. En el séptimo cielo, que es donde más cerca se tiene a Dios, los ángeles tienen forma de hombres. Qué tan bonito, qué tan interesante esto. Y esos ángeles tienen un jefe llamado Rubail. ¿Recuerdan un concepto que habíamos tratado tiempo atrás sobre los jinn? Y los jinnes, pues una de las suposiciones que tienen estas costumbres islámicas es que los ángeles, cada uno de estos cielos, van lanzando
sistemáticamente meteoros, a los jinn, que tratan de alcanzar posiciones en los cielos para conocer los secretos celestes. Esto tiene una particularidad, y es una particularidad muy similar a la establecida en la Biblia cristiana, y es el hecho de que los demonios, en este caso los jinn, no conocen toda la verdad. Es decir, no conocen el futuro, no conocen más que el pasado de los seres vivos. No son omniscientes. Ojo, esto es una diferencia que más adelante va a marcar un tema bien importante dentro del concepto de la demonología a nivel de la cristiandad y de esta cultura islámica. Ojo, es muy importante que a través de estos 7 cielos y de estos 3 grupos de ángeles, estos ángeles son los encargados de llevar cuentas de cada ser humano sobre las buenas y las malas acciones. Y esto es muy importante, porque aparece una figura muy interesante dentro de esta cultura, que es los ángeles Muakibat, que son ángeles encargados de descender con las bendiciones y ascender con los espíritus y estas listas de las acciones llevadas a cabo por los seres humanos. Es muy importante establecer en este punto que en el Islam, como en el judaísmo clásico, se supone que los ángeles son seres impecables, es decir, lo que les mencionaba ahora, incapaces de desobedecer a Dios, precisamente porque son creados de y desde la luz. Entonces, esa noción de ángel caído dentro del Islam no tiene ningún sentido, no tiene presentación. Y allí la claridad que hacíamos sobre el ángel Malik, que cuidaba el infierno, no tiene ningún sentido, ¿sí? Porque eso no correspondería a una condición o a un estatus de un ángel, sino simplemente a la connotación de un ser con una naturaleza inferior. Al igual que en el judaísmo y en el cristianismo, como mencionábamos, los ángeles no tienen un número, no hay forma de contarlos, no hay forma de numerarlos. Encontramos que hay una particularidad dentro de esta tradición islámica, y es que los ángeles no son, no están cómodos, no se sienten bien con determinadas situaciones mundanas o materiales, como por ejemplo, no se sienten cómodos apareciendo o dejándose ver en aquellos lugares donde ellos están. Y según el islamismo, esto quiere decir que no se debe orar a los ángeles en una casa donde exista un perro, donde tengan un perro como mascota, porque según este hadiz de los ángeles, el perro es un animal impuro, entonces allí nunca llegarán los ángeles, por ende no llegarán las bendiciones de los cielos, pero tampoco llegará el cuestionamiento de los ángeles. Hay otra connotación bien interesante, y es que dentro de el concepto del infierno musulmán
no se tiene la concepción como que fuera un reino de un ser maligno o de una persona mala. Por el contrario, está custodiado, como veíamos, por Malik, y es simplemente el lugar donde van las personas que no respondieron adecuadamente la lista o el cuestionamiento, o porque sus obras los condenaron. Hay un caso de dos ángeles muy particulares dentro del Islam, y es el caso de Harut y Marut, ángeles estos que podrían asimilarse, podrían identificarse como unos ángeles de maldad, unos ángeles desobedientes, unos ángeles caídos. Y la leyenda establece que estos dos ángeles tienen una connotación porque se presentaron ante Mahoma y manifestaron que estaban escandalizados, que no comprendían el por qué los seres humanos desobedecían al Corán. Y para que pudieran entender esa condición humana, adoptaron, se les permitió convertirse en seres humanos de carne y hueso, es decir, fueron humanizados, se convirtieron en unos hombres que caminando en la tierra para experimentar la misma tentación y fragilidad, cayeron ante una mujer hermosa que sexualmente los sedujo y se dedicaron después de este vínculo sexual a adorar otros ídolos, a cometer asesinatos, a beber. Y fue allí cuando Harut y Marut escogieron para su condenación una condición muy humana, y fueron los que enseñaron a los seres humanos la magia en la tierra de Babilonia. Sin embargo, distan mucho de lo que en el cristianismo es conocido como la figura de Lucifer o como ángeles caídos. Hay muchas otras connotaciones dentro de la angelología islámica, pero esto es simplemente un abrebocas para que vamos cogiendo impulso cuando entremos a ver todo el tema de la demonología, concretamente según la temática bíblica, que es un tema bien interesante. Por ahora, como abrebocas, como elemento de dispensación cognitiva, es, pienso yo, suficiente material para que en nuestra próxima reunión, el próximo sábado, si el Señor nos lo permite, podamos entrar a evaluar de una manera un poco más precisa la función de estos personajes que habíamos hablado, de una pseudo condición demoníaca, como son los jinn y los jinnes. Con la ayuda del Altísimo, entonces, nos veremos la próxima semana acá mismo. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta pronto. Chao.